El tren de las 23:45 de la línea ferroviaria del sudeste, conocido cariñosamente entre los viajeros como el tren navideño de medianoche, era una institución tan establecida en el pequeño pueblo de Blackthorn Crossing como el mercado de pulgas de los viernes o los patos que nadaban en el estanque de St. Cuthbert. Cada año, en la última semana de diciembre, el tren especial salía de Londres Victoria, con sus vagones decorados con guirnaldas roja y oro, transportando a los viajeros de regreso a sus pueblos natales para las festividades. Era el tren que llevaba a los abogados a sus caseríos de campo, a los comerciantes a sus casas victorianas y a los jóvenes oficinistas londinenses a sus modestos hogares familiares en las campiñas inglesas. El conductor, James Weatherby, un hombre de 62 años que había conducido esa misma ruta durante 34 años, sin un solo incidente de importancia, verificó su reloj de bolsillo plateado mientras el tren se acercaba a Blackthorn Crossing poco antes de las 12 de la noche. La niebla navideña se había posado sobre las vías de ferrocarril como una manta gris, espesa y sofocante. Dentro del vagón de primera clase, los pasajeros charlaban despreocupadamente, algunos bebiendo champán, otros durmiendo, sus cabezas descansando contra las ventanillas empañadas. Entre los pasajeros dormidos se encontraba la señora Eleanor Finch Hartley, viuda adinerada de 78 años que había pasado la Navidad con su nieta en Knightsbridge. Sus manos descansaban sobre un bolso de piel marrón, regalo que acababa de recibir, y sus lentes de montura dorada se habían resbalado ligeramente sobre su nariz. En el asiento frente a ella estaba sentado Adrian Pendleton, un joven de 31 años, con el pelo oscuro peinado hacia atrás con precisión, cuyo traje de Savile Row había costado más de lo que la mayoría de los residentes de Blackthorn Crossing ganaban en 3 meses. Sus ojos, de un gris pálido y penetrante, leían un periódico del día anterior sin particular interés. En otro asiento cercano se encontraba la señorita Jane Marple, una dama de 84 años originaria del pueblo, quien regresaba después de visitar a su sobrina en Bath. A diferencia de los otros pasajeros, la señorita Marple estaba completamente despierta, observando tranquilamente a través de la ventana cómo la campiña inglesa desaparecía en la oscuridad. Sus ojos azul pálido, aunque velados por la edad, perdían raramente un detalle. Llevaba un abrigo de lana gris impecable, un sombrero tejido a mano, y sus manos descansaban en el regazo con la paciencia de quien ha aprendido, a lo largo de 8 décadas, que el observador silencioso aprende mucho más que quien habla sin cesar. La señorita Marple había pasado sus años de jubilación resolviendo pequeños misterios en su aldea. Nada importante en el esquema del mundo criminal, pero satisfactorio en su manera privada. Sabía que los delitos pasionales de ciudades remotas seguían el mismo patrón que los escándalos en Londres. La naturaleza humana, después de todo, era la naturaleza humana, tanto en una choza de tejado de paja como en un palacio de mármol.
Había visto suficientes infelicidades domésticas, suficientes mentiras pulidas, suficientes secretos guardados celosamente por los pueblerinos para comprender que los motivos para el crimen eran tan variados como los bordados en los tapices que adornaban su sala de estar. El tren aceleró y luego pareció reducir la velocidad. Los pasajeros comenzaron a notar algo anómalo. Un ligero temblor, seguido de un sonido metálico. James Weatherby, en la cabina del motor, frunció el ceño. Las vías ante él parecían torcidas. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que su experiencia de 34 años pudiera catalizar su respuesta, sintió el terrible crujido del metal deformado bajo las ruedas del tren. Lo que sucedió después fue caos convertido en segundos. El tren se tambaleó violentamente hacia la izquierda, luego hacia la derecha como si fuera un juguete en manos de un niño colérico. El equipaje cayó de los compartimientos superiores. Las copas de champán se volcaron, tiñendo de rosa los asientos de terciopelo. Los pasajeros gritaron, algunos en terror, otros en sorpresa, confundidos por la violencia repentina de los movimientos. La señora Finch Hartley despertó sobresaltada, su bolso deslizándose de sus manos. Adrian Pendleton se aferró al borde de su asiento, su compostura de hombre de mundo desvanecida en un instante. Otros pasajeros fueron lanzados hacia adelante y atrás, sus gritos llenando el vagón de una cacofonía de pánico. La City Marple, con la gracia que da la edad cuando se ha aprendido a aceptar la inevitable fragilidad de la existencia, simplemente cerró los ojos un momento, se aferró a los reposabrazos de terciopelo y rezó una breve oración. Cuando todo dejó de moverse, unos segundos que parecieron una eternidad, abrió los ojos nuevamente. El tren se había detenido, pero no en la estación de Blackthorn Crossing. Estaba volcado sobre su costado izquierdo, en las vías dañadas a las afueras del pueblo, la niebla navideña envolviendo los escombros como un sudario. El silencio era casi tan aterrador como el ruido que lo había precedido. Y luego, mientras los pasajeros tambaleantes comenzaban a reaccionar, a gritar pidiendo auxilio, a preguntar si alguien estaba herido, la señorita Marple hizo algo que caracterizaría su participación en los eventos posteriores. Se levantó con cuidado, se sacudió el polvo de su abrigo gris y comenzó a observar meticulosamente todo cuanto la rodeaba. No sabía aún que un crimen, mucho más grave que un simple accidente ferroviario, había sido cometido en esas vías exactamente 2 horas antes. Pero algo en la expresión de Adrian Pendleton, ahora que creía que nadie lo observaba, mientras miraba furtivamente a la señora Finch Hartley, inconsciente en el suelo, hizo que la señorita Marple enarcara ligeramente sus cejas. El primero en llegar a las vías fue el Dr. Martin Thornbury, quien vivía en una casa de campo a poco más de 1 kilómetro de Blackthorn Crossing. Había estado trabajando en su escritorio cuando sintió el distante crujido del metal, un sonido que llevaba 30 años evitando deliberadamente pensar. Bajó corriendo hacia las vías con su maletín médico, su respiración formando nubes blancas en el aire gélido de la noche. Detrás de él vinieron otros, el policía local, el sargento Herbert Collins, un hombre fornido de 56 años con un bigote recortado impecablemente. El jefe de estación Walter Prescott, quien llegó en su bicicleta con las manos temblando. Y finalmente, después de que alguien corriera a buscarle,
el superintendente Frederick Blackwell de la Policía Metropolitana, quien estaba visitando a su hermano en Blackthorn Crossing para la Navidad. Lo que encontraron fue un cuadro de caos controlado. El tren yacía de lado, sus vagones formando una serpiente metálica retorcida a través de las vías. Las luces de emergencia brillaban débilmente a través de la niebla. Los pasajeros, algunos heridos, otros simplemente asustados, salían lentamente del tren, ayudados por aquellos que se encontraban lo suficientemente ilesos como para hacerlo. La señorita Marple, observada por el doctor Thornbury con cierta admiración no disimulada, ayudaba a una mujer anciana a bajar de una ventana rota. Sus movimientos eran deliberados, precisos, calmosos. Mientras otros gritaban y se lamentaban, ella ofrecía palabras tranquilas y un brazo firme. «Vamos, querida», dijo a una joven mujer que lloraba histéricamente. «Lo peor ya ha pasado». El sargento Collins comenzó inmediatamente a contar cabezas, tratando de determinar si faltaba alguien. El superintendente Blackwell, un hombre delgado con ojos grises penetrantes que recordaban vagamente a los de Adrian Pendleton, examinaba las vías dañadas con una expresión de preocupación creciente. «Esto no es un accidente normal», murmuró, arrodillándose para examinar más de cerca los rieles. «Mire aquí, sargento». El sargento Collins se acercó, su expresión pasando del cansancio de la medianoche a la alerta profesional. Lo que vio lo hizo empalidecerse ligeramente. Los rieles habían sido deliberadamente saboteados. Alguien había removido los pernos de fijación de una sección de 12 metros. Era un trabajo experto, realizado con conocimiento. No era la obra de un aficionado. «Dios mío», susurró Collins. Pero antes de que el superintendente pudiera responder, ocurrió un segundo grito, diferente del pánico de antes. Un grito de descubrimiento. Uno de los pasajeros, un caballero de clase media con un abrigo de cuadros, había bajado hacia las vías antes de que la policía pudiera acordonar el área. Estaba señalando algo en la hierba mojada al lado de las vías, a unos 20 metros del tren. Su rostro estaba blanco. Cuando el superintendente Blackwell y el sargento Collins llegaron, encontraron lo que había llamado la atención. Era el cuerpo de un hombre, vestido con un traje de trabajo de ferrocarril. Tenía un corte profundo en la sien, y un charco oscuro se había formado debajo de su cabeza. Adrian Pendleton, quien había logrado salir del tren después de ayudar a la señora Finch Hartley, estaba cerca cuando el descubrimiento se hizo. Su reacción fue instantánea. Intentó alejarse, desapareciendo entre el caos de pasajeros y rescatadores. Pero la señorita Marple, quien había observado su comportamiento con interés clínico, notó el cambio en su comportamiento. Notó cómo sus ojos se enfocaron en el cuerpo, cómo su mandíbula se apretó ligeramente, cómo sus manos, siempre tan bien controladas, temblaron apenas perceptiblemente. «Parecería que tuvimos 2 tragedias esta noche», observó ella suavemente, dirigiéndose a una enfermera voluntaria que estaba ayudando a los heridos. La enfermera, demasiado ocupada para notar el tono pensativo de la señorita Marple, simplemente asintió. El superintendente Blackwell examinó el cuerpo. El uniforme identificó al hombre como Thomas Hartley, un trabajador de ferrocarril que había estado empleado por la línea del sudeste durante 18 años. Su trabajador de identificación aún estaba en su bolsillo. Preguntó Blackwell al Dr. Thornbury,
quien había sido llamado para examinar el cuerpo. «Difícil de decir con precisión en esta temperatura», respondió el doctor, «pero basándome en el enfriamiento del cuerpo, diría entre 2 y 4 horas». El superintendente Blackwell miró hacia las vías saboteadas, luego hacia el cuerpo, luego hacia el tren destrozado. Su expresión se endureció. «Esto no es una coincidencia», dijo lentamente. «El tren se derramó porque los rieles fueron saboteados. Los rieles fueron saboteados porque... ¿Por qué? ¿Y este hombre? ¿Descubrió lo que iba a suceder?» El sargento Collins, menos imaginativo pero más práctico, se limpió el bigote nerviosamente. «Señor, necesitamos establecer un perímetro, y necesitamos hablar con todos los pasajeros mientras aún están aquí». «Sí», acordó Blackwell, «y envía a alguien a buscar registros de empleados de ferrocarril. Quiero saber todo sobre Thomas Hartley, su historial de trabajo, sus asociaciones, sus deudas. Alguien lo mató, Collins, y ese mismo alguien saboteó esas vías». Mientras los policías se dispersaban para cumplir sus órdenes, la señorita Marple se permitió un momento de reflexión privada. Estaba sentada en un banco de madera mojada que alguien había traído, observando calmosamente el caos a su alrededor. Su mente, aún afilada a pesar de sus 84 años, estaba catalogando cada detalle. Las expresiones en los rostros de los pasajeros, la manera en que ciertos individuos reaccionaban al descubrimiento, la forma sutil en que la verdad se estaba develando lentamente. Adrian Pendleton, quien creía estar fuera del alcance de toda atención, estaba teniendo una conversación furtiva con la señora Finch Hartley, cuyos ojos reflejaban algo que no era simplemente el shock de un accidente, era el miedo. Y quizás pensó la señorita Marple con una cierta tristeza. La culpa. El superintendente Blackwell, sin saberlo, había puesto el dedo exactamente en la pregunta crucial. ¿Por qué? Y la señorita Marple ya sospechaba que la respuesta estaría ligada, de manera muy particular, a la pasada Navidad que había transcurrido apenas una semana. La estación de Blackthorn Crossing había sido transformada en una sala de interrogatorios improvisada. Los pasajeros, envueltos en mantas de emergencia, fueron siendo llamados uno por uno. El superintendente Blackwell se sentaba detrás de una mesa de roble, el sargento Collins de pie a su lado con su libreta de notas, documentando cada palabra. La primera pasajera fue la señora Eleanor Finch Hartley. Entró con una dignidad que apenas ocultaba su nerviosismo. Sus manos temblaban ligeramente cuando se sentó, y sus lentes de montura dorada parecían deslizarse constantemente sobre su nariz. Blackwell notó estas cosas. Eran los signos que buscaba. Culpabilidad, miedo, secretos. Señora Finch Hartley, comenzó suavemente. Usted viajaba en primera clase esta noche. ¿Vio algo inusual antes del derrame? Ella no respondió inmediatamente. Sus ojos se desplazaron hacia la ventana, donde la niebla continuaba envolviéndolo todo. Finalmente, habló. «No, superintendente, nada». Pero Blackwell vio algo más. Vio la manera en que sus dedos se aferraban a su bolso, el nuevo regalo marrón. Vio cómo sus ojos evitaban los suyos. Preguntó Blackwell, observándola cuidadosamente. La reacción fue instantánea. El color se drenó de su rostro. Sus manos se paralizaron.
susurró, porque Thomas Hartley fue asesinado hace varias horas. ¿Quién era Finch Hartley? Alguien lo golpeó en la cabeza y lo dejó en las vías. Y luego, ese mismo alguien saboteó el tren en el que usted viajaba. Ella permaneció en silencio durante un momento largo. Luego, con una voz tan baja que Collins tuvo que inclinarse para escuchar, respondió: «Sí, lo conocía». «Mi esposo», dijo ella, y su voz se quebró ligeramente. «Mi difunto esposo, Charles Finch Hartley. Murió hace 3 años. Thomas Hartley. Trabajaba para él en los ferrocarriles». Blackwell intercambió una mirada con Collins, un vínculo, una conexión. ¿Y esta amistad causó algún problema? Ella negó con la cabeza, pero sus dedos se apretaron sobre el bolso. «No, nada. Solo, después de que Charles murió, Thomas no vino al funeral. No lo he visto desde entonces». Lo cual, pensó Blackwell, era una respuesta cuidadosamente calculada, que evitaba la verdad mientras parecía ser honesta. Adrian Pendleton fue el siguiente. Entró con una compostura que parecía labrada en granito, aunque sus ojos grises traicionaban algo más profundo. Se sentó con la gracia de un hombre acostumbrado a espacios de poder, y esperó a que Blackwell hablara. «Señor Pendleton, usted viajaba en primera clase». «Varias veces», respondió Adrian, su voz tranquila. «Para los negocios principalmente». Por una fracción de segundo, algo parpadeó en su expresión, pero fue tan rápido que Collins casi lo pierde. «No», dijo Adrian. «Él fue asesinado esta noche. Sus rieles fueron saboteados. El tren en el que usted viajaba se derramó como resultado. Alguien en o cerca de este tren tiene un motivo para matar a Thomas Hartley». Adrian permaneció completamente inmóvil. Luego, con una voz que sonaba casi aburrida, dijo: «Lamento escuchar eso, superintendente. Pero no puedo ayudarle. No sé nada sobre Thomas Hartley, y tengo un viaje importante en la mañana». Blackwell lo estudió durante un largo momento. Luego, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, respondió: «Por ahora. Pero, señor Pendleton, no creo que vaya a irse de Blackthorn Crossing tan rápidamente». Cuando llegó el turno de la señora Marple, Blackwell casi parecía decepcionado. Una anciana que apenas necesitaba interrogatorio. Pero el sargento Collins notó algo diferente. La manera en que el superintendente se inclinaba hacia adelante, cómo sus ojos se enfocaban con renovada intensidad. «Señorita Marple, soy el superintendente Blackwell». «Lo soy», confirmó ella, con una voz firme y clara. «Sí, 1 semana. ¿Vio algo inusual durante el viaje?» Ella consideró la pregunta cuidadosamente. Sus ojos azul pálido miraban a Blackwell con una claridad que lo hizo sentir, por un breve momento, como si estuviera siendo examinado bajo un microscopio. «Observé», dijo lentamente, «que la señora Finch Hartley parecía ansiosa, que el señor Pendleton parecía estar evitando deliberadamente a otros pasajeros». Blackwell se tensó. «¿Reconocimiento? No soy yo quien debo sugerir nada, superintendente. Solo digo que lo que observé fue consistente con reconocimiento emocional. ¿Y usted, señorita Marple?» «De vista.
respondió ella. Trabajaba en las vías durante muchos años. He viajado regularmente en este tren durante 3 décadas. Uno notaría a un empleado dedicado. Blackwell se recostó, decepcionado pero respetado. Aquella era una mujer que decía exactamente lo que sabía, ni más ni menos. Preguntó casualmente, aunque sus ojos eran cualquier cosa menos casuales. La señorita Marple permitió que sus ojos vagaran hacia la ventana, donde la niebla comenzaba a levantarse ligeramente, revelando los primeros signos del amanecer. En mi experiencia, superintendente, los crímenes nunca ocurren en vacío. Siempre hay una red de relaciones, de dinero, de secretos guardados celosamente. Thomas Hartley fue asesinado no porque fuera un hombre malo, sino porque sabía algo. Blackwell se inclinó hacia adelante. Pero la señorita Marple simplemente sonrió, una sonrisa triste y sabia, mientras el superintendente Blackwell continuaba sus interrogatorios formales en la estación. La señorita Marple hizo algo que los oficiales no esperaban. Simplemente se excusó, citando la necesidad de descanso después del trauma de la noche, y se dirigió a pie hacia el centro del pueblo, aún envuelto en la niebla matutina. Blackthorn Crossing se despertaba lentamente en aquella mañana de Navidad. Las tiendas estaban cerradas, los escaparates adornados con luces navideñas que parpadeaban débilmente en la luz gris. Las personas en las calles hablaban en susurros, compartiendo noticias del accidente ferroviario que ya se había propagado por toda la comunidad. Pero cuando la señorita Marple llegó a la pequeña posada de piedra llamada The Raven's Nest, encontró exactamente a quien buscaba. Margaret Ashford, la dueña de la posada durante 23 años, estaba preparando el desayuno cuando la señorita Marple entró. Margaret era una mujer de 60 años, de rostro amable pero ojos que perdían poco. Había servido bebidas, alojamiento y, no menos importante, información a los residentes y visitantes de Blackthorn Crossing durante más de 2 décadas. «Señorita Marple», exclamó Margaret, su expresión combinando sorpresa y compasión. «He escuchado sobre el accidente terrible. ¿Se encuentra bien?» «Exactamente lo que necesito», respondió la señorita Marple, tomando asiento cerca de la chimenea. «Margaret, tengo una pregunta que quizás pueda responder. Conocía usted a Thomas Hartley, ¿verdad?» Margaret se tensó perceptiblemente. Sus manos, que estaban preparando una tetera, se detuvieron. «Sí», dijo lentamente. «Lo conocía. Era un cliente regular. Solía venir los viernes para beber una cerveza después de su turno». Margaret se sentó, como si la pregunta la hubiera agotado. «Debe haber sido hace... 3 años». Aquello fue interesante. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Charles Finch Hartley?» «Todo el pueblo lo conocía», respondió Margaret. «Era un hombre importante. Dinero, posición. Tenía negocios ferroviarios, creo. Invirtió en acciones de la compañía». Margaret se levantó para preparar el té, su expresión pensativa. «Fue un escándalo», dijo finalmente. «Nada que se haya hecho público. Pero en un pueblo como este, las cosas se saben. Charles Finch Hartley no murió de causas naturales, como la viuda ha querido que crea la gente.
¿Murió? Bueno, la gente dice que fue suicidio, o quizás un accidente. Estaba buscando en su estudio, experimentando con artículos de plomería, si comprende mi significado, la señorita. La señorita Marple aceptó la taza de té que le ofrecía Margaret. Completamente. Algunos dicen que fue porque su patrón había muerto. Otros rumoreaban cosas más oscuras, que sabía algo, que fue pagado para guardar silencio. Margaret bajó la voz, aunque estaban completamente solas en la posada. Negocios sucios, supongo. Inversiones que no eran legítimas. Había un hombre, un viajante que pasaba por aquí regularmente. Adrian Pendleton era su nombre. Hermoso, adinerado, siempre vestido de manera impecable. Estaba aquí a menudo, haciendo negocios con Charles. Aquello fue revelador. La señorita Marple preguntó casualmente: ¿Y la hija Eleanor? Margaret sonrió, una sonrisa que contenía todo el conocimiento de las indiscreciones humanas. «Oh, sí, conocía muy bien a Adrian Pendleton, si es que usted comprende mi significado. Hubo momentos en que Charles estaba fuera de la ciudad, y Adrian se quedaba aquí, en la posada. Eleanor frecuentemente lo visitaba. Nada abierto, por supuesto, pero los sirvientes hablan». La señorita Marple tomó un sorbo de su té. La imagen se estaba aclarando, aunque aún no completamente. Una mujer atrapada en un matrimonio con un hombre que cometía fraudes financieros. Una amante con un hombre hermoso y amoral. Un trabajador leal que sabía demasiado. Preguntó la señora Marple. Margaret frunció el ceño, tratando de recordar. «Fue el año anterior a su muerte», dijo lentamente. «Había una cena, una fiesta grande que Charles estaba organizando. Fue cancelada de repente. Charles se recluyó en su estudio durante días. Cuando finalmente emergió, parecía roto. Thomas estaba en la propiedad ese día, trabajando en los terrenos, creo. Después de que la fiesta fuera cancelada, fue despedido. Simplemente le dijeron que se fuera. Eleanor le dio algo de dinero, según sé. Pero Thomas nunca fue el mismo. Se volvió amargado. Bebía más». La señorita Marple permaneció en silencio durante un momento largo, ordenando sus pensamientos. Una trama estaba emergiendo, con hilos que conectaban a todos los personajes presentes en el tren. Eleanor Finch Hartley, Adrian Pendleton y Thomas Hartley, quien había guardado un secreto durante 3 años. «Margaret», dijo finalmente, «hay una última cosa que debo saber. ¿Qué tipo de hombre era Adrian Pendleton? ¿Tenía reputación de violencia?» Margaret consideró la pregunta con la seriedad que se merecía. Adrian Pendleton es el tipo de hombre que sonríe mientras destruye a otros. No sé si podría matar con sus propias manos, pero sí sé que es capaz de ordenar a otros que lo hicieran. Es un hombre sin escrúpulos, señorita Marple. La señorita Marple asintió lentamente. Se levantó, dejando dinero en la mesa. «Gracias, Margaret». Mientras salía de la posada, el sol estaba comenzando a penetrar la niebla. La señorita Marple caminó lentamente a través de las calles de Blackthorn Crossing, su mente tejiendo los hilos de esta tragedia humana. Thomas Hartley había sido asesinado porque sabía algo. Adrian Pendleton y Eleanor Finch Hartley tenían mucho que perder si ese secreto salía a la luz. Pero había un detalle que aún no encajaba. Un detalle que el superintendente Blackwell también debería estar descubriendo pronto.
Charles Finch Hartley no se había suicidado. Había sido asesinado. Y de alguna manera, aquel viejo crimen y este nuevo estaban inextricablemente entrelazados. El superintendente Blackwell no era un hombre que ignoraba las conexiones obvias. Para el mediodía, sus investigadores habían comenzado a revelar el mismo tapiz que la señorita Marple había tejido en la posada. Charles Finch Hartley había muerto hace 3 años bajo circunstancias que nunca habían sido completamente investigadas. Su muerte fue registrada como accidental, pero los registros policiales mostraban inconsistencias inquietantes. Blackwell estaba en su habitación temporal en la estación de policía cuando el sargento Collins entró con un archivo grueso. «Señor», dijo Collins, «encontré algo interesante en los registros de Finch Hartley. Hace 3 años, durante la investigación de su muerte, hubo preguntas sobre su participación en esquemas de inversión fraudulentos. La compañía de ferrocarriles Midland estaba siendo investigada por prácticas ilegales». Blackwell se recostó en su silla. «Un hombre llamado Adrian Pendleton. Las conexiones se multiplicaban, entrelazándose en una red cada vez más compleja». Preguntó Blackwell. Se detuvo abruptamente. Sin cargos fueron presentados. El dinero fue devuelto a los inversores y el asunto simplemente desapareció. Blackwell se levantó y caminó hacia la ventana. La niebla se había disipado finalmente, revelando el tren destrozado en las vías distantes, 2 crímenes, un pasado corrupto y una pregunta persistente. ¿Cuál era el verdadero motivo para matar a Thomas Hartley ahora, en The Raven's Nest, donde se había improvisado un refugio temporal para los pasajeros stranded? La tensión era tan espesa como la niebla que había levantado finalmente. Eleanor Finch Hartley estaba sentada en la sala común, aparentemente leyendo un periódico antiguo, pero sus ojos no se movían sobre el texto. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban cuando levantó su taza de té. Adrian Pendleton entró a través de la puerta principal, trayendo consigo el frío de la mañana. Cuando vio a Eleanor, se detuvo. Sus ojos grises se encontraron con los suyos durante un momento cargado. La señorita Marple, quien estaba sentada discretamente en una esquina con sus propios quehaceres de costura, observó este intercambio con toda su atención. Adrian se acercó a Eleanor lentamente. «Eleanor», dijo, su voz baja. «No aquí», respondió ella rápidamente, su voz apenas un susurro. Preguntó Adrian, una sonrisa sarcástica jugando en sus labios. «Todo será descubierto pronto de todos modos». Eleanor se levantó abruptamente, derramando su té. Una camarera se apresuró a limpiar el desorden mientras Eleanor abandonaba la sala con una velocidad que sugería pánico apenas contenido. Adrian la observó partir y luego, como si sintiese el peso de otra mirada, miró directamente hacia la esquina donde la señorita Marple estaba sentada. Sus ojos se encontraron. Por un momento, solo ese momento, Adrian Pendleton permitió que su máscara de civilidad cayera. La señorita Marple vio algo en esa breve ventana de tiempo. Un hombre que había hecho compromisos con la oscuridad y que ahora estaba siendo perseguido por las consecuencias de esos compromisos. Luego, Adrian sonrió,
una sonrisa que no tocó sus ojos, y se retiró. Una hora más tarde, la señorita Marple solicitó una entrevista privada con el superintendente Blackwell. Fue conducida a su oficina temporal, donde él estaba revisando documentos esparcidos sobre su escritorio. «Señora Marple», dijo, levantándose, «espero que esté cómoda en la posada». «Estoy bien, superintendente». Ella le contó lo que Margaret le había revelado. El affair entre Adrian y Eleanor. El fraude financiero de Charles Finch Hartley. La muerte de Charles bajo circunstancias sospechosas. Y la desaparición subsecuente de Thomas Hartley. Blackwell escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente mientras Collins tomaba notas. «Una pregunta, señora Marple», dijo Blackwell cuando ella hubo terminado. La señorita Marple consideró la pregunta con cuidado. «Creo», respondió lentamente, «que Adrian Pendleton es un hombre completamente carente de escrúpulos. Creo que es capaz de hacer que otros cometan actos violentos. Pero, ¿asesinó a Thomas Hartley con sus propias manos? Eso requiere un tipo diferente de determinación, un contacto físico con la violencia. Adrian Pendleton es demasiado civilizado para eso». «Sugiero que hay capas de complicidad», respondió la señorita Marple, «y que la verdadera motivación para este crimen probablemente se encuentra en el crimen anterior. Thomas Hartley fue asesinado porque amenazaba revelar algo. Quizás fue contactado por alguien. Quizás intentó chantajear». Blackwell se recostó en su silla pensando. «Enviaré hombres para acabar en los registros de Charles Finch Hartley», dijo. «Hay algo aquí que está siendo ocultado deliberadamente». «Y ese alguien», añadió la señora Benedicte, un oficinista entró apresuradamente. «Señor», dijo al superintendente, «hemos recibido información del portero de carga del ferrocarril. Dice que vio a Thomas Hartley el día antes de su muerte. Estaba transportando algo pesado hacia los almacenes de la estación. Algo que el portero no podía identificar». Blackwell y Collins intercambiaron miradas. La señorita Marple sonrió ligeramente. «Un cofre», murmuró. «¿Qué significa, señorita?», preguntó Blackwell. «Significa», respondió ella, «que Thomas Hartley tenía pruebas de los crímenes que fueron cometidos, pruebas que él había guardado durante 3 años, esperando el momento adecuado para usarlas». «Exactamente, superintendente». Blackwell se levantó. «Entonces necesitamos encontrar ese cofre». El superintendente Blackwell desplegó sus recursos inmediatamente. Los policías fueron enviados a examinar los almacenes de la estación ferroviaria, los depósitos de carga y cualquier espacio donde un cofre metálico podría haber sido escondido. Pero después de 3 horas de búsqueda exhaustiva, no encontraron nada. El cofre, si es que existía, había desaparecido. Sugirió Collins, revisando su libreta. «No», respondió Blackwell firmemente. «El portero fue específico. Metal, pesado, de tamaño considerable». En The Raven's Nest, la atmósfera se había vuelto cargada con una tensión casi física. Eleanor Finch Hartley se había retirado a su habitación, aparentemente enferma. Adrian Pendleton estaba en el salón, pero su comportamiento había cambiado notablemente. Ya no mantenía su compostura civilizada. Sus ojos buscaban constantemente a los demás huéspedes, como si estuviera midiendo quién sabía qué. La señorita Marple
observaba todo esto mientras escribía cartas en el escritorio de la sala común. Pero sus ojos, aunque aparentemente enfocados en su correspondencia, estaban registrando cada movimiento, cada expresión furtiva, cada interacción. A las 3 de la tarde ocurrió algo que cambió el curso de la investigación. Un joven trabajador ferroviario llamado Henry Foster entró en la estación de policía, visiblemente asustado. Pidió hablar con el superintendente Blackwell. Blackwell y Collins se inclinaron hacia adelante simultáneamente. «¡Hable!», ordenó Blackwell. «Thomas Hartley me lo pidió hace una semana», explicó Henry. «Me pidió que lo guardara en el almacén de herramientas, escondido detrás de los sacos de carbón. Dijo que era importante. Dijo que no podía mantenerlo en su hogar porque...» preguntó Blackwell. «No, señor. Lo verifiqué esta mañana. Después de escuchar lo que sucedió a Thomas, se ha ido». Blackwell se levantó abruptamente. «No lo sé, señor. Pero Thomas mencionó que iba a hacer algo importante anoche. Algo que no podía esperar más». Collins anotó furiosamente mientras Blackwell procesaba esta información. «Henry», dijo Blackwell, «necesito que me digas exactamente dónde estaba escondido ese cofre». Mientras Henry describía la ubicación del almacén de herramientas, en The Raven's Nest ocurría otro drama silencioso. Adrian Pendleton había salido de la posada, y Eleanor Finch Hartley lo siguió cautelosamente desde su habitación. La señorita Marple, observando desde una ventana, notó que Eleanor llevaba un abrigo sobre su ropa de dormir, como si se hubiera vestido apresuradamente. Su expresión era la de alguien en pánico absoluto. La señorita Marple decidió seguirlas. Salió de la posada con su propio abrigo gris, moviéndose con una aparente lentitud que ocultaba una determinación firme. Las calles de Blackthorn Crossing estaban casi vacías en aquella tarde gris. Fue fácil seguir a Adrian y Eleanor a distancia, especialmente porque parecían completamente absortos en su propia ansiedad. Los llevó directamente a la estación ferroviaria, específicamente al almacén de herramientas que Henry Foster había descrito. Ambos parecían estar buscando algo. Adrian golpeaba sacos de carbón, movía herramientas, palpaba las paredes. Eleanor estaba llorando, sus manos temblando mientras buscaba. «¡No está aquí!», susurró Eleanor desesperadamente. «Adrian, no está aquí». «Entonces debemos encontrarlo antes de que lo haga la policía», respondió Adrian, su voz áspera con una urgencia que bordeaba la violencia. «Ese cofre lo destruye todo, Eleanor». «Lo sé», sollozó ella. «Lo sé. Pero Thomas lo tenía. Debe haberlo movido». La señorita Marple, quien estaba observando desde la sombra de un pilar de almacén, escuchó esto con interés considerable. Algo en las palabras de Eleanor sugería que sabía más de lo que había revelado al superintendente Blackwell. Adrian había agarrado a Eleanor por los hombros. Demandó. «Nada», respondió Eleanor, retorciéndose para liberarse. «Solo Thomas vino a verme hace una semana. Estaba furioso. Dijo que no podía vivir más con los secretos. Dijo que iba a hablar, que iba a contarle todo al superintendente sobre lo que sucedió con Charles». La señorita Marple se quedó sin aliento internamente. Así que Eleanor había estado involucrada en la muerte de Charles. No era simplemente una esposa infiel, sino una cómplice. Adrian
había soltado a Eleanor con un gesto de disgusto. «Eres una idiota», escupió. «Una idiota patética y débil. Por eso necesitamos ese cofre. Porque si la policía descubre lo que hizo, lo que tú hiciste con mi ayuda, enfrentarás cargos de asesinato. No solo un affair, no solo un robo». La señorita Marple se retiró silenciosamente del almacén. Ahora comprendía el alcance completo de la conspiración. Adrian y Eleanor no solo habían estado en una relación ilícita, habían matado a Charles Finch Hartley juntos, y Thomas Hartley había sido testigo, o lo había descubierto, y por eso debía morir. Regresó a la posada por una ruta diferente, su mente tejiendo los últimos hilos de la historia. Pero aún había un detalle que no encajaba completamente. Si Adrian y Eleanor habían matado a Charles hace 3 años, ¿por qué esperar hasta ahora para matar a Thomas? ¿Qué lo había empujado a romper su silencio precisamente ahora? Cuando la señorita Marple llegó a su habitación, encontró una carta que había sido deslizada por debajo de su puerta. Estaba sin firma, pero reconoció la letra de Margaret Ashford de la posada. «Señorita Marple, he recordado algo importante. Hace una semana, Thomas vino a verme. Estaba enfermo. Dijo que el dinero que Eleanor le había dado hace 3 años se estaba acabando. Que había estado viviendo una vida de parásito, dependiendo de su secretismo. Pero que recientemente había conocido a alguien que le había ofrecido trabajo legítimo y que le había hecho prometer que viviera una vida honesta. Dijo que no podía continuar con la mentira, que tenía que contar la verdad. La señorita Marple leyó la carta 2 veces, así que Thomas Hartley había encontrado una razón para vivir honestamente. Alguien lo había inspirado a confesar, y por eso había muerto. Pero aún había una pregunta final. ¿Quién había saboteado las vías del tren? Porque eso requería más que conspiración. Requería acceso, conocimiento y una voluntad de arriesgar las vidas de cientos de personas para destruir un único cofre. La señorita Marple se sentó en su cama, contemplando la pieza final del rompecabezas. A las 5 de la tarde, la señorita Marple solicitó nuevamente una reunión privada con el superintendente Blackwell. Esta vez, llevó consigo la carta de Margaret Ashford, así como una teoría completamente formada. Blackwell escuchó en silencio mientras la señorita Marple le contaba lo que había presenciado en el almacén de herramientas. La desesperación de Adrian y Eleanor, su búsqueda frenética del cofre, y más importante aún, la confesión accidental de que Eleanor había sido cómplice en la muerte de Charles Finch Hartley. «Así que fue asesinato», murmuró Blackwell. «No suicidio». «Casi con certeza», confirmó la señorita Marple. «Aunque los detalles específicos de cómo ocurrió permanecen sin respuesta. Lo que importa ahora es por qué mataron a Thomas Hartley. Y para eso, superintendente, debemos entender qué había dentro de ese cofre. ¿Cartas? ¿Documentos?» Collins, quien estaba tomando notas como de costumbre, levantó la vista. «Hemos investigado a William Hargreaves, el primo de Thomas», dijo. «El hombre de la compañía ferroviaria que estaba involucrado en el fraude original. Resultó que él también está desaparecido».
Blackwell y la señorita Marple intercambiaron miradas significativas. «Entonces, William Hargreaves tiene el cofre», dijo Blackwell. «Oh», añadió la señorita. Collins frunció el ceño. «¿Por qué haría eso?» «Precisamente por eso», respondió la señorita Marple. «William Hargreaves fue el que robó el cofre del almacén de herramientas. Lo hizo porque sabía que Thomas lo tenía, y sabía que había dentro, y lo sabía porque Thomas le había confado la verdad. Pero William no quería que saliera a la luz tampoco. Por eso necesitaba que el tren se derramara». «Pero eso significa que William Hargreaves mató a su propio primo», dijo Blackwell con una nota de horror en su voz. «No necesariamente», respondió la señorita Marple. «Pueda que haya asesinado a Thomas, o puede que simplemente haya sido un cómplice en el crimen. Pero alguien con acceso a las vías ferroviarias, alguien con conocimiento técnico, saboteó esos rieles». Blackwell se levantó. «Enviaré hombres a encontrarlo». «Tiene un problema adicional, superintendente», dijo la señorita Marple. «William Hargreaves no es un hombre inteligente. Es un hombre que hace lo que le dicen. Alguien lo colocó en esta posición. Alguien lo convenció de que sabotear las vías era su única opción». Esa noche, la señorita Marple hizo algo que sorprendió incluso al superintendente Blackwell. Le pidió que convocara a todos los sospechosos principales a la sala común de la posada para una cena. Ostensiblemente, fue una cena de Navidad tardía, un intento de restaurar algo de normalidad después del trauma del derrame. Pero todos entendieron, sin que se dijera una palabra, que era una reunión de juicio. Eleanor Finch Hartley llegó primero, seguida por Adrian Pendleton. Los dos evitaban mirarse mutuamente, la tensión entre ellos palpable. El Dr. Thornbury vino como médico de la comunidad. Margaret Ashford proporcionó la cena. El superintendente Blackwell y el sargento Collins estaban presentes, ostensiblemente como invitados, pero realmente como observadores silenciosos. La señorita Marple se sentó a la cabecera de la mesa, con su rostro sereno y sus ojos azul pálido observando a cada persona en turno. «He reflexionado», comenzó, después de que la cena fuera servida, «sobre la naturaleza de los secretos que guardamos y el daño que causan. Un poeta dijo una vez que nuestros secretos nos encarcelan. Creo que eso es verdad. 3 años de secretos han condenado a 3 hombres en esta habitación. Charles Finch Hartley, quien fue muerto hace 3 años. Thomas Hartley, quien fue muerto hace menos de 24 horas. Adrian Pendleton dejó su tenedor. Sus ojos se enfocaron en la señorita Marple con una intensidad peligrosa. Preguntó, su voz calmada pero con un filo amenazante. «Sugiero», respondió la señorita Marple, «que la avaricia y la pasión los llevaron a cometer un crimen que pensaron que habían enterrado exitosamente, que vivieron durante 3 años en relativa paz, creyendo que estaban a salvo». Eleanor estaba llorando silenciosamente. Adrian había palideció. «Y cuando Thomas fue asesinado», continuó la señorita Marple, «alguien decidió que matar a un hombre no era suficiente, que el cofre que Thomas llevaba también debía ser destruido. Así que convencieron a otro hombre, un hombre débil y malleable llamado William Hargreaves, de que saboteara las vías del ferrocarril.
No les importaba que cientos de inocentes podrían haber muerto. «Esto es especulación», dijo Adrian levantándose. «Especulación cruel y sin base». «Las tengo», respondió la señorita Marple tranquilamente. «El superintendente Blackwell ha encontrado a William Hargreaves en una casa abandonada a las afueras del pueblo, con el cofre exactamente donde la señorita. Fue un farol. Collins sabía que William Hargreaves aún no había sido encontrado, pero miró hacia Blackwell, quien captó la mirada de Collins y con un gesto imperceptible asintió. Adrian Pendleton se quedó de piedra. Luego, su expresión se transformó. Ya no fue el hombre pulido y controlado. Fue alguien en pánico puro. Alguien cuya mentira había sido destrozada. «Ella no tuvo elección», dijo bruscamente, señalando a Eleanor. «Charles era un idiota. Estaba arruinando sus finanzas con sus inversiones estúpidas. Y luego, cuando descubrió lo que Eleanor y yo estábamos haciendo, amenazó con arruinarme, con terminar todo. Ella no quería que muriera, pero yo no podía permitirlo». Hubo un silencio absoluto alrededor de la mesa. Preguntó Blackwell, su voz tranquila. Adrian pareció darse cuenta de lo que había dicho. Su rostro se tornó gris. «Quiero un abogado», susurró. Pero el daño había sido hecho. La verdad había sido expuesta, emergiendo de sus propios labios bajo la presión psicológica de la confrontación. Eleanor se desmoronó completamente, sollozando sin control. Margaret Ashford se acercó a ella, ofreciendo un pañuelo y una compasión que Eleanor no merecía, pero aceptó de todos modos. La señorita Marple se recostó en su silla, sus manos descansando suavemente en su regazo. Había hecho lo que viniera a hacer. Había revelado la verdad. No era un trabajo satisfactorio, exactamente. Era un trabajo necesario. El sargento Collins, quien había comprendido instantáneamente el genio de la táctica de la señorita Marple, hizo una seña a dos constables que esperaban en las afueras de la sala común. Adrian Pendleton fue esposado, antes de que pudiera reaccionar completamente a la enormidad de lo que había admitido. Eleanor gritó, una muestra de emoción tan dramática que Margaret Ashford tuvo que apartar la vista. Mientras Adrian era sacado de la posada, sus gritos de protesta fueron gradualmente sofocados por la distancia. Eleanor fue conducida a una habitación separada, donde una policía femenina fue designada para cuidarla. El doctor Thornbury se ofreció a administrarle un sedante, a lo cual ella accedió con una apatía que sugería que su mente se había desconectado de la realidad. Una hora más tarde, el superintendente Blackwell regresó a la sala común, donde la señorita Marple estaba tomando una taza de té. «Hemos encontrado a William Hargreaves», informó Blackwell, sentándose frente a ella. «Estaba en una casa de campo abandonada, tal como usted predijo». Preguntó la señorita Marple. «Precisamente lo que temíamos que contuviera», respondió Blackwell. «Cartas. Cientos de ellas. Cartas entre Adrian Pendleton y Charles Finch Hartley que demostraban el esquema de fraude de inversión. Pero, más importante que eso, hay cartas entre Adrian y Eleanor.
escritas apenas 3 semanas antes de la muerte de Charles. La señorita Marple asintió lentamente. Y Thomas Hartley trabajaba en la casa de Finch Hartley, explicó Blackwell. Estaba limpiando la chimenea en el estudio de Charles el día después de su muerte. Encontró los restos de varias cartas quemadas, pero algunas no habían sido completamente consumidas. Thomas era un hombre inteligente, aunque sin educación. Comprendió inmediatamente lo que significaban. Guardó las cartas reconstruidas, esperando decidir qué hacer con ellas. Por 3 años las mantuvo en secreto, asustado de ser acusado de robo. Preguntó la señorita Marple. William era débil, respondió Blackwell. Adrian lo contactó, le ofreció dinero para hacer el trabajo sucio, dinero para sabotear las vías, dinero para matar a Thomas Hartley. William aceptó porque estaba endeudado, porque estaba desesperado. Pero después de que cometió el asesinato, después de que saboteó las vías y vio el caos del derrame, se desmoralizó completamente. Cuando finalmente fue encontrado, apenas resistió la interrogación. Completamente, asintió Blackwell. Adrian lo contactó hace una semana, apenas después de que Thomas visitara a Margaret Ashford en la posada. Adrian debe haber tenido a alguien vigilando a Thomas, alguien que reportara sus movimientos. Cuando supo que Thomas iba a hacer una confesión pública en el tren de anoche, entró en pánico. Llamó a William Hargreaves, ofreció una cantidad de dinero. Hubo un silencio largo y reflexivo. Thomas Hartley murió, dijo la señorita Marple suavemente, porque intentó redimirse. Preguntó Blackwell. No, respondió la señorita Marple. Creo que la verdad debe salir a la luz. Siempre debe hacerlo, por dolorosa que sea. Blackwell se recostó, visiblemente agotado. Hay una última cosa que debes saber, dijo. Hemos encontrado registros de un seguro de vida. Charles Finch Hartley había aumentado el suyo significativamente 3 meses antes de su muerte. Y Eleanor fue designada como la beneficiaria de 200,000 libras. Adrian sabía sobre esto. Entonces, el motivo fue dinero, concluyó la señorita Marple. Adrian necesitaba dinero para esconder los fraudes de inversión. Charles era un problema porque sabía demasiado. La solución fue que Charles muriera y Eleanor heredara. Preguntó Blackwell. La señorita Marple consideró la pregunta cuidadosamente. Compasión y justicia no son necesariamente la misma cosa, respondió finalmente. Eleanor fue débil. Fue seducida por un hombre sin escrúpulos, pero fue también una cómplice en el asesinato de su esposo. Ella escribió la carta, ella dio el consentimiento. Debe enfrentar las consecuencias de eso. Sin embargo, aquí la señorita Marple pausó. Creo que su castigo ya ha comenzado. Vive en una prisión mental, superintendente. Una prisión construida por su propia culpa. Margaret Ashford entró en ese momento con más té y un plato de galletas navideñas. La ironía de la Navidad continuando, de la vida ordinaria prosiguiendo a pesar del crimen y la muerte, no fue perdida en nadie. Preguntó Margaret al superintendente. Mañana por la mañana, respondió Blackwell. Tenemos a nuestros sospechosos, tenemos confusiones, tenemos evidencia. Miró hacia la señorita Marple.
Debo decir, Srita Marple, que sin su asistencia, este caso hubiera sido considerablemente más difícil. Solo hice lo que parecía lógico, respondió la señorita Marple modestamente. La gente siempre revela la verdad, superintendente, si uno se toma el tiempo de escuchar realmente. Nuestros secretos se derraman de nosotros como agua a través de una vasija rota. Afuera, la noche había caído completamente sobre Blackthorn Crossing. Las luces navideñas parpadeaban en las ventanas de las casas. Los villanos yacían bajo custodia policial. Y la señorita Marple, con su té y sus galletas, continuaba observando la manera extraña en que la justicia, finalmente, encontraba su camino hacia la luz. La Navidad en Blackthorn Crossing. Aquel año fue somnolienta y extraña. El derrame del tren fue recordado como el mayor escándalo en la historia moderna del pueblo. Pero para el 26 de diciembre, la vida rutinaria había comenzado a reafirmarse. Los escaparates navideños fueron retirados. Los ciudadanos regresaron a sus ocupaciones ordinarias. Pero un cambio sutil había ocurrido en el carácter moral de la comunidad. Los secretos, después de todo, tenían peso, y el peso había sido finalmente revelado. Adrian Pendleton fue trasladado a Londres para ser juzgado. Eleanor Finch Hartley permaneció en Blackthorn Crossing, bajo custodia domiciliaria, esperando su propio juicio. William Hargreaves fue encarcelado preventivamente, aunque era claro que su cooperación resultaría en una sentencia más ligera. Thomas Hartley fue enterrado en el cementerio de St. Cuthbert, con un funeral que fue sorprendentemente bien atendido. Su búsqueda de redención, aunque nunca se completó en vida, fue reconocida en la muerte. La señorita Marple extendió su estancia en Blackthorn Crossing por una semana adicional. No tenía presa por regresar a su casa. El invierno era un tiempo de reflexión, pensó, y había mucho que reflexionar. Una tarde, mientras estaba tomando té con Margaret Ashford en la posada, la señorita Marple hizo una pregunta que había estado rumiando. Margaret dejó su taza lentamente. «Es ambas cosas», respondió después de un momento de consideración. Fue una víctima de la pasión y la manipulación. Adrian es un hombre que sabe cómo ver la debilidad en otros y explotarla. Eleanor estaba atrapada en un matrimonio que la hacía infeliz. Adrian le ofreció escape, romance, una sensación de ser elegida. Pero Margaret levantó su dedo. En el momento en que ella escribió esa carta, en el momento en que permitió que Charles fuera asesinado, ella se convirtió en algo más que una víctima. Casi con certeza, el abogado de Eleanor dice que planea argumentar que actuó bajo duress, bajo la coerción de Adrian. Pero los tribunales tienen poco tiempo para tales argumentos. Ella escribió la carta. Ella dio el consentimiento. La señorita Marple asintió lentamente, sorbiendo su té. «La ley es clara», repitió, «pero la vida no lo es». 2 días después, el superintendente Blackwell visitó la posada antes de partir hacia Londres. Señorita Marple tenía que venir a decirle personalmente. Dijo,
entrando en la sala común donde ella estaba escribiendo cartas. Los cargos contra Adrian Pendleton han sido formalizados. Será juzgado por asesinato en primer grado, sabotaje de ferrocarriles y conspiración para cometer asesinato. Preguntó la señorita Marple. Eleanor será juzgada como cómplice. Su abogado está argumentando que fue coercionada, como predijo Margaret, pero el caso es débil. Blackwell se sentó, visiblemente agotado. Continuó. Es lo ordinario que todo fue. 2 personas ordinarias cometieron un crimen extraordinario. No había melodrama, no había locura. La mayoría de los crímenes son así, respondió la señorita Marple. Son cometidos por personas perfectamente ordinarias que se convencen a sí mismas de que sus circunstancias justifican lo injustificable. Adrian creía que merecía ese dinero, que Charles era simplemente un obstáculo. Eleanor creía que merecía la felicidad, incluso si esa felicidad requería la muerte de su esposo. ¿Son racionales en sus propias mentes?, preguntó Blackwell. La señorita Marple pausó en su respuesta, considerando cuidadosamente. Creo, dijo finalmente, que la justicia nunca es perfecta. Un hombre puede ser ejecutado y ser inocente. Un criminal puede vivir toda su vida y nunca sentir verdadera culpa. La muerte de Adrian Pendleton no devolverá a Charles a la vida. No salvará a Thomas Hartley. No curará las heridas que ha causado. Pero las leyes deben tener dientes, superintendente. Blackwell asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta de alguien como la señorita Marple. Y recomendado que sea usted comendada por su asistencia en este caso, dijo. No necesito comendación, respondió la señorita Marple con una sonrisa. Esa noche, la señorita Marple escribió en su diario. Diciembre 26, 1924. He resuelto el misterio del tren de medianoche. O quizás sería más preciso decir que he sido testigo de cómo la verdad se reveló a sí misma, como eventualmente lo hace todo. Adrian Pendleton y Eleanor Finch Hartley cometerán por sus crímenes. William Hargreaves enfrentará años de encarcelamiento y Thomas Hartley permanecerá muerto. Su redención final nunca realizada. ¿Hay justicia en esto? Supongo que la hay, según nuestras definiciones humanas. Pero viendo a Eleanor colapsada bajo el peso de su culpa, viendo a Adrian endurecido por la defensa de su negación, no siento triunfo. Siento solo la tristeza habitual de ver a criaturas humanas destruirse a sí mismas. Margaret preguntó esta tarde si creo que podrían haber sido salvados, si alguien hubiera intervenido hace años. Es una pregunta sin respuesta. Algunos hombres son salvables. Otros, como Adrian, son fundamentalmente corrompidos desde el principio. Y otros, como Eleanor, son débiles y moldeables, susceptibles a la influencia de hombres más fuertes. He vivido 84 años observando estas dinámicas. He visto el bien triunfar. He visto el mal prosperar. He visto los inocentes sufrir y los culpables escapar. La vida no es un misterio de detective
que se resuelve ordenadamente en las últimas páginas. Es caótica, contradictoria y frecuentemente injusta. Y sin embargo, la verdad tiene poder. La verdad revelada es como una vela encendida en una habitación oscura. No elimina toda la oscuridad. La señorita Marple cerró su diario y se preparó para partir de Blackthorn Crossing al día siguiente. Su sobrina en Bath la esperaba. Su jardín en su pueblecito de St. Mary Mead la esperaba. Y quizás, pensó mientras se dormía, habría más misterios en los años venideros. Porque la naturaleza humana, con toda su capacidad para la bondad y la maldad, nunca dejaba de presentar acertijos que merecían ser resueltos. El 27 de diciembre, bajo un cielo de invierno que amenazaba con nieve, la señorita Marple se preparó para partir de Blackthorn Crossing. Margaret Ashford insistió en acompañarla a la estación, a pesar de que la señorita Marple protestó contra el inconveniente. «Negocios de la posada», dijo Margaret simplemente, tomando la pequeña maleta de la señorita Marple. Mientras caminaban a través del pueblo, la señorita Marple notó cómo las cosas habían comenzado a volver a su ritmo ordinario. Los negocios estaban abiertos nuevamente. Los niños jugaban en las plazas. La gente saludaba a Margaret en la calle. Blackthorn Crossing, pensó la señorita Marple, era resiliente. Como toda comunidad pequeña, tenía una capacidad para absorber el trauma y seguir adelante. Pero las cicatrices permanecerían. Siempre lo hacían. En la estación, el Dr. Thornbury estaba esperando, aparentemente para enviar un telegrama. Cuando vio a la señorita Marple, se acercó. «Señorita Marple, me alegra haberla visto», dijo. Quería agradecerle personalmente. Su investigación cerró un caso que ha estado abierto durante 3 años. Charles Finch Hartley era colega mío, ¿sabe? Siempre sospechó que su muerte fue más que accidental, pero sin evidencia, sin motivo aparente, el asunto fue sepultado. «La justicia tardía es mejor que ninguna justicia», respondió la señorita Marple. «Aunque nunca es completamente satisfactoria para los afectados, la muerte de Charles no puede ser rectificada». El tren llegó en punto a las 2 de la tarde. No fue el mismo tren que se había derramado en las vías 2 noches atrás. Ese tren permanecería en los depósitos, siendo reparado durante meses. Este era un tren diferente, uno que había sido rápidamente enviado para reemplazarlo, sin las guirnaldas navideñas que adornaban su predecesor. Mientras la señorita Marple subía al vagón, Margaret le tomó la mano. «Gracias», dijo simplemente, «por venir a Blackthorn Crossing». «Yo no resolví nada», respondió la señorita Marple suavemente. «Solo observé». Pero antes de que pudiera completar su pensamiento, una voz llamó desde el andén. «Señorita», era el superintendente Blackwell, quien había corrido desde su habitación en la estación de policía. Llevaba un paquete envuelto en papel marrón. «Casi me pierdo», dijo, alcanzando el tren. Abrió el paquete, revelando un libro encuadernado en cuero. Era un diario detallado de la investigación, meticulosamente compilado por Collins, con notas de Blackwell en los márgenes. En la primera página había una inscripción escrita en la caligrafía clara del superintendente. Para la señora Jane Marple, quien demostró que la verdad no conoce edad ni límites. La señorita Marple aceptó el diario con genuina sorpresa. «Es demasiado», protestó. «No es suficiente».
respondió Blackwell. «Pero es lo que puedo ofrecer». El tren silbó. El conductor miró su reloj. «Debo irme», dijo la señorita Marple. Se acomodó en su asiento, el diario en su regazo, y miró hacia afuera mientras el tren comenzaba a moverse. Blackwell, Margaret y el Dr. Thornbury permanecieron en el andén, ondeando mientras el tren se alejaba, llevando a la pequeña anciana de regreso a su vida ordinaria en St. Mary Mead. El viaje a Bath tomó 3 horas. La señorita Marple pasó la mayor parte del viaje mirando por la ventana, observando cómo el paisaje invernal pasaba. En varios puntos, el tren se acercó a las vías donde Thomas Hartley había sido asesinado y donde el tren de medianoche se había derramado. Ella no desviaba su mirada. La vida era vida. Después de todo, la muerte era muerte. Y ambas debían ser observadas y aceptadas. En Bath, su sobrina Joyce la estaba esperando con un coche. La abrazó calurosamente, preguntando sobre el accidente ferroviario, sobre los crímenes que había resuelto. «Nada que no hubiera sido resuelto de todos modos», insistió la señorita Marple. Pero cuando regresó a su casa en St. Mary Mead una semana después, supo que eso no era completamente verdad. Había hecho una diferencia. Había permitido que la verdad emergiera de las sombras, y eso, pensó mientras se sentaba en su silla favorita con su gato Tabby en su regazo, era suficiente. El invierno progresó en St. Mary Mead sin incidentes. La reina Marple trabajaba en su jardín cuando el clima lo permitía, visitaba a sus amigos en el pueblo, asistía a la iglesia, continuó con su vida ordinaria de viuda jubilada, viviendo en un pueblo ordinario. Pero hubo cambios sutiles. La gente en el pueblo comenzó a tratarla con una deferencia nueva. Algunos habían escuchado sobre su rol en la resolución del misterio del tren de medianoche. Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños. Pronto, la señorita Marple se encontró siendo consultada sobre pequeños misterios locales. Una joya perdida que fue encontrada. Una disputa entre vecinos que fue aclarada. Nada importante en el esquema de las cosas. Pero cada acertijo, cada problema pequeño, satisfacía su mente aguda. Una noche de enero, mientras escribía en su diario, la señorita Marple reflexionó sobre los eventos de Blackthorn Crossing. He pasado mis años de jubilación observando a mi comunidad, buscando patrones en el comportamiento humano. El tren de medianoche fue simplemente una oportunidad más grande de aplicar lo que siempre he sabido, que los secretos son como semillas plantadas en tierra fértil. Eventualmente brota algo. Puede ser una flor, puede ser una maleza, pero algo siempre crece. Adrian Pendleton será juzgado en la primavera. Eleanor Finch Hartley enfrentará su propio juicio. La verdad que los ha condenado es la misma verdad que, en última instancia, es la única cosa en la que podemos confiar. Soy una anciana ahora. Quizás los años que me quedan sean pocos. Pero he aprendido que no importa cuánto tiempo se nos dé, es nuestro deber observar, entender y, cuando sea posible, revelar la verdad,
No por gloria, no por reconocimiento, simplemente porque la verdad merece ser conocida. Blackthorn Crossing se desvanecerá en mis recuerdos con el tiempo, como todo lo demás, pero aprenderé a vivir con el conocimiento de que hice lo que pude con lo que se me fue dado. La señorita Marple cerró su diario. Tabby ronroneaba contra su regazo. El fuego crepitaba en la chimenea, y en el pueblo de St. Mary Mead, la vida continuaba su curso ordinario y extraordinario, lleno de misterios que esperaban ser descubiertos por aquellos con los ojos para ver.